Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Y yo quiero en esta noche colocar algunas bases sólidas que nos van a enseñar a visualizar de una manera diferente al Espíritu. Porque les voy a decir cuáles son los peligros que hoy están surgiendo dentro y fuera de la iglesia. Voy a comenzar por los peligros dentro de la iglesia. ¿Cuáles son los peligros dentro de la iglesia? Cada año están surgiendo nuevas y grandes teorías que están envolviendo tanta mente de cristiano que está muchos años en la iglesia. Y cada vez aparece una nueva teoría intentando sorprender o arrojando una luz diferente a lo que están acostumbrados a escuchar. Y les soy sincero, todos los seres humanos somos curiosos siempre por meternos en algo desconocido. Dile a un niño, no te metas, y le pica la curiosidad. Dile a alguien, no hagas, y el cerebro traduce como, ¿y qué hay si lo hago? Entonces, cada vez dentro de la iglesia están surgiendo teorías sobre diversos temas. Y últimamente, uno de los temas que me llama la atención, no por algo bueno, sino porque me sorprende, miembros de iglesia que tienen 10, 15, 20 años, es con respecto al Espíritu Santo, a Dios. Porque hablamos mucho acerca del sacrificio de Jesús, de quién es Jesús, quién es el Padre, pero poco hablamos de quién es el Espíritu. ¿Y cuál es el peligro? Ante cualquier novedad comienza la curiosidad. Y por ahí aparecen cada vez nuevas teorías, nuevas cosas, que a la mente que no está preparada es fácil poder cautivarla. Y una de las mayores astucias que el enemigo ha usado es medios de comunicación, medios de entretenimiento, para poder colocar filosofías para poder confundir la mente humana o para poder colocar doctrinas equivocadas a la velocidad de la luz. Por ejemplo, si en esta noche yo vengo aquí y les digo, hermanos, yo he recibido una nueva luz, y la nueva luz es que investigando las profecías, yo me he dado cuenta que hice un cálculo de que Jesús viene en tal fecha. ¿Saben qué va a pasar? Ese pedacito se va a recortar y mañana se viraliza. ¿Qué cosa se viraliza? Todas las cosas que atraen al oído humano. El mensaje es difícil viralizar, pero el mal se viraliza más rápido. Entonces la pregunta es, ¿cómo la iglesia se prepara para contrarrestar a todas esas cosas? Vamos por el otro lado, el lado externo. Por eso yo dije que este es un mensaje que tiene que ver con nosotros y también con el lado de fuera. ¿Cuál es el lado externo? Ustedes sabían que en una época de la historia hubo un tiempo donde las personas racionalistas decían lo siguiente: es imposible que una persona inteligente sea religiosa. Eso es lo que se decía. Por eso es que los grandes científicos se dan el lujo de decir, yo soy ateo, ignorando incluso que los mayores descubrimientos fueron hechos por creyentes. Pero hubo un tiempo en que la religión fue amarrada a la ignorancia. Yo no sé si ustedes ya escucharon aquellos términos, te vas para que te laven el cerebro, te volviste hermanito, cristianito, la iglesia, religioso. Como que aquel que tiene un cargo, una profesión, aquel que tiene algún puesto en la sociedad, no necesita de religión, no necesita de Dios. Pero ¿saben una cosa? Las tendencias han cambiado. Hoy ya no se piensa igual. Eso era un pensamiento antiguo. Si es que alguien todavía sigue insistiendo, la religión es para el ignorante, está muy desactualizado, porque la tendencia actual ya no es la religión es para el ignorante. ¿Saben cuál es la tendencia actual? La tendencia actual es: hoy toda persona inteligente necesita ser
espiritual. Pero ojo con esa palabra, no necesita de una iglesia. ¿Qué cosa necesita? Ser espiritual. ¿Y saben qué cosa acompaña a ese concepto? La religión oriental invadió tanto nuestro occidente con la práctica de yoga, meditación trascendental, experiencias aparentemente curativas e inofensivas. Pero ¿cuál es el trasfondo de todo? Tú necesitas energía. Tú necesitas experiencias. Tú necesitas una experiencia. ¿Y esa experiencia quién te da? El universo. ¿Quién te da esa energía? El universo. ¿Dónde está lo mejor? No viene de arriba, está dentro de ti. Tienes que aprender a descubrir. Entonces, la palabra espiritual, ¿de dónde deriva esa palabra? De la palabra espíritu. Pero ¿cuál es el espíritu que el mundo está proclamando? No es el Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros tenemos problemas inclusive dentro de la iglesia. Y les voy a decir por qué. Cuando yo era niño, yo escuchaba aquellas oraciones que siempre se hacían y decía: oh Padre querido, derrama tu Santo Espíritu y que pueda entrar en nuestro corazón. Y yo, en la mente de niño, imaginaba que el Espíritu era un asunto, algo así como una energía, algo así, algo abstracto. Claro, yo no lo veo, pero que el Padre manda y justo entra por mi cabeza y comienza en mí un trabajo. Eso era el concepto que yo tenía. Y muchos todavía siguen creyendo en eso. Mas cuando vamos a la Biblia, vamos a descubrir que el Espíritu Santo no es energía. El Espíritu Santo es una persona con quien podemos relacionarnos y podemos amar. Pero yo quiero comenzar hoy haciendo la pregunta más importante y basándome en un texto bíblico. Y la primera pregunta es: ¿por qué necesito conocer al Espíritu Santo? Primero, para librarme de todas aquellas teorías, de toda aquella tendencia que está en el mundo, de cualquier teoría que surge incluso dentro del mundo religioso. Yo necesito conocer. ¿Y por qué necesito conocer? Y aquí está el concepto más importante. Para tener un buen relacionamiento, primero hay que tener un buen conocimiento. Tú no te puedes relacionar con alguien que no conoces. ¿Con quién te relacionas? Con quien conoces. ¿Cómo yo puedo pedir a Dios que venga el Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mi iglesia, sobre mi familia, si yo no sé quién es? ¿Quién es? ¿Cómo yo voy a decir: yo quiero el Espíritu? ¿Para qué? Entonces, para que exista un buen relacionamiento tiene que haber, ¿qué cosa? Un previo conocimiento. ¿Y qué cosa necesito conocer? Cosas básicas. Mas yo quiero que hoy, si ustedes trajeron resaltador, resalten allí las palabras que les voy a decir. Resalten los textos que voy a mencionar durante estos días, para que ante cualquier tendencia y cualquier teoría que surja, ustedes abran la Biblia y digan: no, escrito está, yo sé quién es Él, yo no puedo creer en cualquier cosa que aparece. Entonces yo he tomado aquí un texto que es el primero que hace, no es el primero que habla del Espíritu, más uno de los textos más claves para poder hablar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y aquí, como nadie tiene excusa, me van a ayudar a leer juntos. ¿Está bien? Génesis 6:3 está aquí en la pantalla y vamos a leer juntos. Si usted trajo su Biblia, abra su Biblia. No existe nada mejor que ese contacto con la palabra. Yo traje aquí mi Biblia también, la abro, pero para aquellos que no trajeron, ahí está el texto bíblico. Dice Génesis capítulo 6, versículo 3. ¿Qué cosa dice? Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. Cuando nosotros vemos ese texto distante, podemos decir: ¿de qué está hablando Dios? O sea, yo no estaré con el ser humano más. No. ¿Ustedes saben qué significa la palabra contender? La palabra contender significa: mi espíritu no actuará más
en el ser humano. ¿Ustedes saben en qué momento dice Dios esto? Antes que el diluvio caiga sobre la tierra. ¿Ustedes saben cuál fue la causa del diluvio? La causa del diluvio fue el endurecimiento total del corazón de toda la humanidad, que no pudieron escuchar más la voz del Espíritu. Y cuando el ser humano ya no puede más oír la voz del Espíritu, nunca se va a arrepentir por más oportunidades que tengan. Por eso Dios decidió acabar con la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos se volvieron insensibles a la voz del Espíritu. Mi espíritu no trabajará más, no convencerá más, no persuadirá más, no continuará, no insistirá. Ellos son carne. Palabra carne aquí significa rebeldía. Ellos son obstinados. Ya no se puede. Hasta aquí llegó a su límite. ¿Cuál fue el problema por el cual toda una generación y todo el mundo fue destruido en apenas 2000 años de creación? Porque la humanidad despreció ¿a quién? Al Espíritu. Entonces allí comienza la pregunta. Respondiendo a la primera, ¿por qué tengo que conocer? Porque sin conocimiento no hay relacionamiento. Entonces yo tengo que conocer el Espíritu. ¿Cómo yo voy a oír la voz del Espíritu si no sé quién es el Espíritu? ¿Cómo? Entonces aquí yo tengo que ir a la Biblia para que me diga quién es el Espíritu. Y allí viene la segunda pregunta: ¿quién es? Yo comencé mi ministerio siendo capellán. Fui profesor de Biblia y líder espiritual de jóvenes. Me tocaba enseñar doctrinas. Créanme con total sinceridad, la doctrina más difícil para poder enseñar es sobre el Espíritu, acerca de la doctrina de Dios, obviamente, hablando específicamente sobre el Espíritu. La pregunta clave que se hace siempre a los alumnos es: saca una hoja y coloque en la hoja lo primero que se te venga a la mente cuando escuchas la palabra Espíritu Santo. Si yo hiciera eso con ustedes, ¿qué cosa escribirían ustedes? ¿Cuál es la primera palabra que ustedes relacionan al Espíritu? Ustedes saben que hay varias. Allí algunos entregaban obviamente la página en blanco porque decía que el Espíritu no se ve. Otros me entregaban una paloma porque es el símbolo más conocido sobre el Espíritu. Otros me colocaban cierta energía, un fantasma, algo flotando. Y ese es el concepto que la mayoría tiene sobre el Espíritu. El Espíritu es una luz, el Espíritu Santo es una fuerza. Y por allí aparece, de eso vamos a hablar en los próximos días, ¿no? Iglesias donde hablan del Espíritu sin el Espíritu. ¿Cómo es posible eso? Eso vamos a ver en otro día. Se habla del Espíritu sin el Espíritu y se confunde la obra del Espíritu, porque la mayoría está pensando que el Espíritu es una energía de Dios que viene y entra en el ser humano, lo hace temblar, tira al suelo y hace milagros y eso, y hace alboroto. Eso es la obra. No, totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. El Espíritu Santo, donde está, hay paz, hay tranquilidad, hay calma. El Espíritu Santo no arroja, el Espíritu Santo levanta. Pero necesito conocer quién es el Espíritu. Y hoy quiero hacer con ustedes un breve recorrido en todas las Escrituras. Claro, elegí apenas algunos textos. Porque la Biblia presenta al Espíritu Santo como una persona de la deidad, no como una fuerza, sino alguien que tiene personalidad, alguien que decide, se entristece, enseña, convence, guía. No es un fantasma, no es una energía, posee atributos, posee voluntad, emoción. ¿Y saben qué me gusta? Que el Espíritu Santo aparece en toda la Biblia. ¿Cuál es la primera referencia que la Biblia hace sobre el Espíritu Santo? Génesis 1:2. ¿Qué cosa dice Génesis 1:2? Antes de que surja la creación, ¿a qué se hace referencia? Al Espíritu. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo es ese principio? No lo sé. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía.
¿Y quién es el primero que aparece? Claro, ahí está Dios. Pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. De los tres, el primero que aparece con nombre específico es el Espíritu. ¿Y qué cosa dice nuestras Biblias? Y el Espíritu, ¿qué cosa hacía? Y ahí hay una divergencia de traducciones, ¿no? Flotaba sobre las aguas. ¿Qué cosa más dice? Se movía sobre las aguas. Me encanta la traducción en portugués. Dice, pairaba sobre las aguas. Ustedes se dan cuenta que qué difícil es traducir una palabra de un idioma para otro. Dentro de nuestro propio español, ya cada país tiene sus palabras. Imagínense poder traducir de una palabra para otra. Cuando yo llegué a Brasil, los primeros días yo creía que sabía hablar el portugués porque habían tantas palabras exactamente igual que el español. Pero saben que son totalmente diferentes en su significado. Yo puedo decir la misma palabra en mi país significa una cosa y la misma palabra en Brasil significa otra. Ahora imagínense tener que traducir del hebreo al español, al portugués, al alemán, a todos los idiomas. Imagínense esa tarea. Y es por eso que nosotros necesitamos, para algunas palabras, sumergirnos un poquito más. ¿Qué significa? Porque si en mi cabeza está flotaba, ¿qué flota? Entonces yo tengo una idea del Espíritu que es algo que tipo una bomba de energía que está flotando. Si yo digo que el Espíritu Santo se movía, ¿cuál es el concepto que viene a mi cabeza? El Espíritu Santo es como el viento, ¿no? Como el viento. Pero si voy a la traducción del portugués, pairaba sobre las aguas. Entonces el Espíritu Santo estaba encima de las aguas. Entonces, ¿a qué acuerdo llegamos? Porque es la primera referencia que es del Espíritu. Y aquí yo encontré una palabra interesantísima. Ustedes saben que la palabra hebrea para nosotros, que se traduce como se movía, es la palabra rajefet. Ustedes pueden anotar encimita de la palabra, así como ustedes lo deben entender, rajefet. Y ustedes se van a dar cuenta que esa palabra se repite solamente 2 veces en toda la Biblia. No se repite más. ¿Cuál es la primera? Génesis 1:2. ¿Y cuál es la segunda vez donde se repite la palabra rajefet? Deuteronomio 32:11. ¿Y qué cosa dice Deuteronomio 32:11? Dice, así como el águila extiende sus alas para cuidar a sus polluelos, rajefet. Qué interesante. Entonces Deuteronomio me da la idea de lo que quiere decir Génesis. ¿Por qué dice que el Espíritu Santo se paraba sobre las aguas? ¿Saben lo que está diciendo? El Espíritu Santo iba a ser aquel que cuidaría, así como Deuteronomio 32, el águila cuida de sus polluelos, el Espíritu Santo iba a cuidar ¿de qué cosa? De toda la creación. Entonces vamos a ver en Génesis capítulo 1 actuando al Padre diciendo así, haya luz. ¿Y quién es el que hace la luz? Jesús. ¿Quién dice eso? Juan 1. Por Él fueron creadas todas las cosas. El Padre dice, haya hierba, haya plantas. ¿Y quién es aquel que hace que las plantas puedan brotar? El Hijo. ¿Y quién es aquel que cuida de toda la creación? El Espíritu. Los tres. Por eso cuando llega Génesis 1:26, ¿qué cosa dice? Entonces dijo Dios, hagamos, plural, vengamos los tres, hagamos al hombre. Está hablando de cómo los tres desde la creación están actuando, pero en diferentes funciones. ¿Qué significa entonces rajefet? Aquel que cuida. Y en la última página de la Biblia, antes de cerrar, ¿qué aparece en Apocalipsis 22:17? El Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Cómo comienza la Biblia? Con el Espíritu Santo cuidando
de la creación. ¿Cómo termina la Biblia? Con el Espíritu Santo llamando a la creación. ¿A qué? Aceptar al Salvador. Ese es el Espíritu. Solo que de Génesis a Apocalipsis el Espíritu Santo va a aparecer tantas veces, solo que con una diferencia. En el Antiguo Testamento de manera puntual. El Espíritu aparece en los momentos específicos, así como la presencia de Jesús. Alguien dice, no, Jesús aparece recién en Mateo 1. No, Jesús aparece desde Génesis porque Él es eterno. Y Jesús aparece con otros títulos, como Miguel, como el ángel de Jehová, hace referencia a Jesús, como Jehová, hace referencia a Jesús. Y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento va a aparecer como el Señor, como el Espíritu de Dios y como Jehová. Eso les voy a mostrar hoy en la Biblia. Pero aparece de manera puntual hasta que llegue el momento glorioso donde Él tiene que venir a quedarse hasta el regreso de Jesús. ¿Y en qué momento descendió en plenitud, poder y gloria? En el momento del Pentecostés. ¿Qué sucedió en el momento del Pentecostés? Jesús estaba siendo glorificado en el cielo y el Espíritu Santo descendió para poder comenzar y concluir la obra que el Hijo ya había hecho. Ahora fíjense, ¿cómo es que la Biblia nos presenta al Espíritu? Número 1, como aquel que envía. Entonces, cuando es alguien que envía, ya saco de mi cabeza que el Espíritu es algo que flota, es una energía. No. ¿Quién envía? Una energía no envía. Una bomba de energía no envía. Lo que envía es una persona. Y miren lo que dice Isaías 48:16. Leemos juntos. ¿Qué cosa dice? Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora, ¿quién me envió? Dice Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces hay alguien que dice, no, el Espíritu es el soplo de Dios. Espera un momento. Aquí están apareciendo como diferentes. Jehová el Señor y no dice que fue el respiro, no dice que fue el aliento, no dice que vino, no. Jehová y el Espíritu. ¿Qué cosa es el Espíritu? Envía. ¿Dónde está eso? Antiguo Testamento. ¿Qué hace el Espíritu? Capacita. Qué interesante. Cuando mandó a hacer allí el santuario a Moisés, ¿qué cosa dijo Dios a Moisés? Yo he capacitado ¿a quién? A Bezaleel, hijo de Uri, y lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios. El Espíritu capacita. Pregunto, ¿una energía puede capacitar? No. Da sabiduría, guía. ¿Cómo aparece el Espíritu? Miren, desde el Antiguo Testamento, como alguien que transforma. 1 Samuel 10:6-9. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Quién dijo esto? Samuel. ¿A quién le dijo? A Saúl. ¿Cuándo el corazón de Saúl sería mudado? Cuando el Espíritu descendería sobre él. Entonces ya vemos las acciones del Espíritu Santo creando, del Espíritu Santo transformando, el Espíritu Santo enviando. Pero qué triste, el Espíritu Santo retirándose también. ¿Se acuerdan de Saúl? Se retiró de Saúl y un espíritu malo le atormentaba. El Espíritu Santo aparece como el que acompaña. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde correré? Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lucha. No es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Alguien que pelea, alguien que batalla, alguien que lucha, alguien que acompaña. No es una energía. Aparece como una promesa. Y después de esto derramaré, ¿qué cosa dice el Señor? Mi espíritu. El cumplimiento parcial ya ocurrió en el Pentecostés. ¿Y cuándo será el cumplimiento total? La lluvia tardía.
El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento aparece con 3 nombres: como el Señor, como Dios y como Jehová. Ustedes ya han escuchado a aquellas personas que dicen: Jehová es su nombre, entonces es solo Jehová, no existe Espíritu, no existe Dios. A ver, vamos a ver si es así. Abran su Biblia, acompáñenme a ver, vamos a ver si eso es verdad. Vamos, Isaías capítulo 6 versículo 8 hasta el versículo 10. Isaías capítulo 6 versículo 8 hasta el versículo 10. Presten atención y subrayen, por favor, aquí algunas palabras. Isaías 6:8 dice así: después oí la voz de ¿quién dice allí? ¿Están leyendo su Biblia? Muy bien. ¿Oí la voz de quién? Del Señor. ¿Qué cosa decía? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y él me dijo: di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendes, engruece el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos. Muy bien, ¿quién es el que dice estas cosas según Isaías? El Señor, ¿correcto? ¿Quién dice? El Señor. Vamos al libro de Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28 versículo 25 hasta el versículo 27. Dice así: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló. ¿Quién dice allí? ¿Qué dice allí su Biblia? Bien habló ¿quién? El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías de nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. ¿Dónde leímos ese texto? En Isaías. Pero en Isaías, ¿cómo lo llama el Espíritu Santo? El Señor. ¿Cómo lo llama el Antiguo Testamento el Espíritu Santo? Dios. Un ejemplo, Salmos 95. Subrayen esos textos. Y ahí al costadito ustedes pueden escribir el otro texto para que ustedes puedan ver, porque este es el argumento más fuerte para poder decir, ver, y hay otros obviamente, que el Espíritu Santo es Dios. Salmos capítulo 95, versículo 7 hasta el versículo 9. Dice así: porque Él es, ¿qué cosa dice? Nuestro Dios. ¿Están leyendo conmigo? ¿Qué cosa es Él? Nuestro Dios. Muy bien. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿La voz de quién? De Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿De quién es la voz que está hablando aquí? Dios. ¿Pero de qué Dios está hablando? Vamos a Hebreos capítulo 3. No pierdan Salmos 95. Abran ahora Hebreos capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 9. Mire, Hebreos 3, 7 al 9. ¿Qué cosa dice Hebreos 3? Si alguien encontró su Biblia, va a acompañarme allí. Dice así: por lo cual, como dice, ¿quién dice allí? El Espíritu Santo dice aquí. ¿Están conmigo allí? Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Pero ¿cómo es que en Salmos 95 dice Dios y aquí en Hebreos dice que es el Espíritu? Porque en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo se le presenta como ¿qué? Como Dios. Pero aquí viene lo más fuerte. Esto es lo que muchos no quieren. Algunos que niegan que el Espíritu Santo es Dios, ni quieren si es posible arrancar ese texto de la Biblia. Porque aquí vamos a ver que al Espíritu Santo se le llama de Jehová. Abran sus Biblias, Jeremías 31, 33. Miren, Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías 31, 33 dice así: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Quién dice? Jehová. ¿Qué dice Jehová? Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán ¿por qué? Muy bien. ¿Quién es el que está hablando aquí? Jehová.
¿Quién es ese Jehová? Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 15. Vamos al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, versículo 15 y versículo 16. Miren qué extraordinario. Cuando nosotros empezamos a juntar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues no hay duda de nada. Hebreos capítulo 10, versículo 15 y 16. Dice así: y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué cosa dice el Espíritu Santo? Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Jehová. Jehová, como es tratado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿a quién se hace referencia? Al Espíritu. Entonces, de nuestra cabeza salió totalmente que el Espíritu Santo es una fantasma, es una energía que viene, que se apodera, que me hace saltar, que es el soplo. No, es una persona de la deidad que envía, que capacita. Es Dios, eso dice, y se presenta en el Antiguo Testamento como Señor, como Dios, como Jehová. A mí me encanta ese texto de Isaías 6:3. Ustedes saben cuál es la razón por lo cual en el cielo se llama, en la adoración siempre se repite santo, santo, santo. ¿Por qué creen ustedes que 3 veces se repite santo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 4, no es 1, no es 2. ¿Qué cosas son? Santo, santo, santo. Pero si aún todavía quedan dudas, porque por ahí personas, no, Espíritu Santo es la energía que viene de Dios. Alguien dijo, ya no recuerdo muy bien un mensaje que alguien me envió y me decía, no, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Yo no sé de dónde sacan tanta cosa, ¿no? Miren, Dios tiene atributos. Hay 2 tipos de atributos: comunicables e incomunicables. Comunicables son aquellos que comparte con el ser humano. ¿Cuáles son los atributos comunicables? Por ejemplo, amor. Dios es amor, pero Dios también da al ser humano la capacidad de ¿qué? De amar. Dios es justo, pero Dios también da al ser humano la capacidad de ¿qué? De justicia. Pero hay atributos que son incomunicables. ¿Qué cosas son los atributos incomunicables? Aquello que el ser humano no puede poseer y que son exclusivamente de Dios. ¿Cuáles son? ¿El ser humano puede ser omnisciente? No. ¿El ser humano puede ser omnipotente? ¿El ser humano puede ser omnipresente? Entonces, si el ser humano no puede ser esto, son atributos que solo le corresponde a Dios. Y aquí están los textos: que omnisciente es el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, dice 1 Corintios 2:10. Y si el Espíritu todo lo sabe, es Dios. ¿Se entiende? Si el Espíritu es omnipotente, dice Romanos 15:19, porque con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios se hizo en Jerusalén. Si el Espíritu Santo es omnipotente, es Dios, dice Romanos 15:19. Salmo 139:7, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? Si el Espíritu Santo es omnipresente, es Dios. No es una energía, no es alguien creado, es Dios. Es eterno. Hebreos 9:14. ¿Recuerdan ustedes cuando Ananías y Zafira quisieron engañar a los apóstoles con una heredad que vendieron? ¿Qué cosa dijo Pedro? Ustedes no han mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y allí le reprende y dice: ¿por qué llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y al final, ¿qué cosa termina diciendo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al Espíritu Santo, ¿cómo lo llama Pedro? Dios. Es vida, porque el Espíritu Santo levanta. Por eso es que las cartas de Pablo eran las más claras. Y me encanta, porque Pablo comienza a separar. Cuando tenemos que hablar acerca de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos que hablarlo tan clarito como lo dice Pablo. Dice así: la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de ¿quién? Del Espíritu. No están juntos. ¿Qué cosa están? Separados. 1 Pedro 1,
1 y 2, ¿qué cosa dice? Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Los tres. No es que alguien es mayor que otro. Los tres tienen diferentes funciones, pero es Dios. Por eso es que en el bautismo, una vez más, Jesús apareció en el bautismo, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Eso vamos a ver pasado. ¿Por qué el Espíritu Santo se presenta con dibujitos? Eso vamos a ver. ¿Por qué? Ustedes saben que cada símbolo tiene un mensaje poderosísimo. Cuando Jesús dio la orden de ir a predicar, ¿qué cosa dijo? Hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son dos, son tres: Padre, Hijo y Espíritu. Si esto está claro, entonces vamos a ver cómo Jesús presenta el Espíritu. Y Jesús es el mayor maestro de la historia. A mí me encanta por la manera como Él lo explica, porque Él me lo hace simple. Pero cómo me lamento que la simplicidad de Jesús lo hayamos complicado tanto. Miren cómo presenta Jesús al Espíritu. Muy simple. Él no le hace una presentación muy grande, porque después lo van a conocer mejor. Él lo resume en 3 líneas. Lean conmigo. Juan 14:16. Yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué cosa? Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Les hago una pregunta: ¿en qué capítulo está la presentación del Espíritu? Este es un examen. Ahí lo están viendo, ¿no? Este es un examen con plagio ahí. ¿En qué capítulo Jesús presenta el Espíritu? Juan 14. ¿Por qué más nosotros conocemos a Juan 14? ¿Recuerdan? Cuando nosotros decimos Juan 14, ¿qué es lo primero que se llega a la cabeza? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Hacemos tanto énfasis, y claro, esa es nuestra preparación, la venida de Jesús. Pero Jesús en Juan capítulo 14 no hizo una promesa. Jesús en Juan 14 hizo 2 promesas. No una, 2. ¿Cuál fue la primera? Vendré. ¿Cuál fue la segunda? Antes que yo venga, ¿quién vendrá? El Espíritu. Entonces, si ustedes quieren saber si la primera promesa voy a cumplir, la segunda yo lo cumpliré antes. ¿Cumplió la promesa de la venida del Espíritu, sí o no? Entonces Él viene con seguridad. Porque de las 2 promesas, una ya está cumplida. El Espíritu vendrá. Pero aquí me llama la atención otra cosa. Otra vez voy a los idiomas. ¿Ustedes sabían que en Brasil es normal que un hombre esté embarazado? Es totalmente normal. Y la mujer nunca se embaraza. Ustedes saben que la palabra embarazado en portugués no significa esperar un bebé. Embarazado significa estoy avergonzado. Si es que yo voy a Brasil y digo, yo me siento embarazado, ellos van a entender. Si yo vengo a Colombia y digo, estoy embarazado, para ustedes va a sonar raro. Pero ¿cómo es posible? ¿Acaso no es la misma palabra? Eso no es. Es. Pero diferentes lenguas. Ahora escuchen. ¿Por qué digo que los seres humanos lo hemos complicado? Porque cuando Jesús presenta el Espíritu, lo presenta de una manera tan clara, como me encanta Jesús. Solo que Él no hablaba español. Porque si Jesús no hubiese dicho esto en español, para nosotros estuviera resuelto el asunto. Miren cómo Jesús lo presenta. Yo rogaré al Padre y Él os dará
otro. La palabra clave aquí es otro. ¿Qué cosa es para nosotros? Otro es cualquier cosa. Aquí tengo una luz, aquí tengo otra luz. Aquí tengo una cámara, allá tengo otra cámara. Aquí tengo un parlante, aquí tengo otro parlante. Yo no estoy fijado en detalles, mas para el idioma griego no es así. Para nosotros se traduce igual, otro da lo mismo, pero en el griego no. Ustedes saben que en el griego hay dos palabras para decir otro. La palabra heteros y la palabra alos. ¿Qué significa heteros? Otro diferente. Voy a hacer aquí un ejemplo. Aquí tengo una cámara y allá tengo otra cámara. Son la misma marca, el mismo tamaño, puede ser los mismos lentes, todo igual, todo muy bien. Ese otro que son iguales, en el griego, ¿qué cosa sería? Alos, otro igual. Pero si yo digo, aquí tengo una Biblia y tú tienes otra Biblia, tu Biblia es diferente. Otra versión, otra color, otra imprenta. ¿Qué palabra sería? Heteros, otro diferente. Pero Jesús, cuando presentó el Espíritu Santo, no usó la palabra heteros. ¿Qué palabra usó? Alos. ¿Qué significa? Otro igual. O sea, está resuelto el asunto. Otro igual a mí. ¿Y quién es Jesús? Dios. ¿Quién es Jesús? Persona divina. Claro, encarnado, pero persona divina. Pero nosotros damos tanta vuelta. No, el Espíritu Santo es una herejía, el Espíritu Santo es esto. Lee otro igual. No está abajo, no está arriba, igual. Otro. Por eso cuando vamos a la Biblia se esfuerza en presentarnos al Espíritu Santo de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento, como aquel que está en la creación, como aquel que envía, como aquel que lucha, como aquel que capacita, como aquel que transforma y como aquel que es Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo es presentado el Espíritu Santo? Como aquel que inspira la Biblia, como aquel que ilumina, como aquel que regenera, que convence, que enseña, como aquel que guía, santifica, entrega dones. Y cuando entrega dones dice que el Espíritu da como Él quiere, o sea, Él tiene su voluntad, como aquel que cuando quiere impide. Y dice Pablo, no vayas a predicar allá. Pablo dice, fui impedido por el Espíritu Santo. Y como aquel que se entristece, entonces les hago una pregunta. Si alguien se entristece, impide, da lo que quiere, guía, inspira, convence, ¿puede ser una herejía? No. ¿Qué puede ser? Persona. Solo que aquí entramos en un problema. Yo estuve intentando explicar este tema a un muchachito, 10 años, y créeme una cosa, a mí no me dan miedo las preguntas de los adultos, pero sí me hacen temblar las preguntas de los niños. Es así. Un día un niñito, cuando estaba explicando acerca del Espíritu, me esperó en la puerta, 10 años. Me dice, pastor, el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Sí, le digo, ¿entendiste el mensaje? Claro. Pastor, ¿y cómo será el cabello del Espíritu Santo? ¿Y cómo serán sus orejas del Espíritu? ¿Cómo será la boca del Espíritu? Y él comenzaba a dibujarme y yo nunca me había puesto a pensar en eso. ¿Cómo será su boca de grande? Me dijo, para que cuando habla todos lo escuchen. Entonces, eso me llevó la curiosidad de un niño que me dejó sin respuesta a investigar. Cuando yo digo que el Espíritu Santo es una persona, ¿qué persona es? ¿Es alguien igual a mí? No. No confundamos una persona humana con una persona divina. Pero aquí, ¿por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona? Para que una persona sea denominada, obviamente, persona, ¿qué cosa le define?
Personalidad. Y la personalidad tiene 3 características. ¿Cuáles son? Intelecto, voluntad y emoción. ¿El Espíritu Santo tiene intelecto, sí o no? Sí. ¿El Espíritu Santo tiene voluntad, sí o no? Sí. ¿El Espíritu Santo tiene emoción, sí o no? Sí, porque se entristece. Entonces, si tiene intelecto, voluntad y emoción, ¿qué cosa es? Persona. ¿Pero cómo? Y ustedes pueden decir, pastor, ¿y eso en qué cambia mi vida espiritual? Y yo les voy a decir aquí mucho. ¿Por qué razón? Porque si el Espíritu Santo no es una persona, yo voy a querer tenerlo cuando quiero y usarlo cuando quiero, porque no es persona. Pero si el Espíritu Santo es persona, yo no puedo usarlo. Yo tengo que someterme. Y eso es lo que no nos gusta. Ahí está la diferencia. Ahora fíjense una cosa. Yo encontré un texto de oro para explicar. Si vuelvo a encontrar al niño, ya sé qué responderle. Se corre el riesgo de limitar la idea de la personalidad a meras manifestaciones corporales. Nos resulta difícil comprender el concepto de personalidad divorciado de las formas tangibles y corporales de la humanidad. La idea de personalidad no está suscrita a las limitaciones de la humanidad. Miren lo que dice Deseo de todas las gentes, página 638. El Espíritu Santo, ¿qué cosa dice que es? El representante de Cristo, pero, ahí hay un pero, ¿cómo es? Despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar, claro, porque Él se encarnó. Y mientras estaba aquí, Él no podía estar en Jerusalén y en Samaria al mismo tiempo. No podía. ¿Qué cosa le impedía? La encarnación. Entonces, estorbado por la humanidad, Cristo no podía. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase al Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Entonces, el Espíritu Santo es una persona divina. ¿Y de dónde surgió, pastor, la idea? ¿No? El Espíritu Santo es una energía, el Espíritu Santo es un vapor, es un fantasma flotante. ¿Saben de dónde salió? Siglo III, un poquito de historia nada más. Un hombre, obviamente que este era un obispo, llamado Pablo de Samotracia. Este Pablo surgió con la idea porque le confundió tanto la idea del Espíritu que dijo así: el Espíritu es una simple, ¿qué cosa? Influencia, una energía y un poder divino, una fuerza que emana de Dios para ser ejercida entre los hombres. Y yo les aseguro que este es el concepto que la mayoría de iglesias cristianas tiene. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? Una influencia, una energía y un poder de Dios. Esto no es bíblico. Esto es de Pablo Samotracia. Él influenció incluso a este sacerdote de Alejandría llamado Arrio, que luego discutió el asunto de la divinidad. ¿Por qué necesito del Espíritu Santo? Por una razón muy simple. Porque Dios me pide algunas cosas que yo tenga que hacer. ¿Podemos leer todos juntos? Ahora pues, Israel. Vamos a cambiar el nombre de Israel por nuestro nombre. ¿Podemos hacer eso? Vamos a ver si lo hacemos bien. 2 y 3. Ahora pues, su nombre. ¿Está bien? Porque es bonito cuando dices para Israel, es para el otro, pero para mí no. Tiene que ser para ti. Vamos, una vez más, 2 y 3. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que andes en sus caminos, que lo ames,
que lo sirvas de todo corazón y con toda tu alma. Entonces yo les hago la pregunta: ¿es fácil hacer esto? No. ¿Qué necesitamos? Un nuevo corazón. ¿Y cuál es la promesa de Ezequiel 11 y Ezequiel 36, 27? Yo les daré, ¿qué cosa? Un corazón y un espíritu nuevo. Y Ezequiel 36, 27 dice: pondré mi espíritu en vosotros y haré que ustedes anden en mis leyes. Hermanos queridos, dejemos de estar discutiendo con las personas sobre la ley de Dios. La ley de Dios tiene que ser presentada, pero no discutida. Te voy a decir por qué. La ley de Dios es un asunto espiritual. Y cuando hablo de espiritual, estoy hablando de la posesión del Espíritu en la vida. No existe manera de obedecer a Dios ni de guardar la ley si no tenemos el Espíritu. No existe. Yo puedo saber la ley de memoria, puedo explicar la ley de memoria, pero yo no puedo andar en los caminos de Dios ni guardar la ley de Dios a menos que Dios me dé su Espíritu. No existe otra manera. ¿Y cómo el Espíritu Santo mora en mí? A través de una relación. Él me trae a Cristo a mi vida. La obediencia a la voluntad de Dios es el resultado de que el Espíritu Santo mora en mí. Yo no puedo decir: estoy lleno del Espíritu, cuando desobedezco los principios de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Coloca la ley en mi corazón. ¿Por qué coloca la ley en mi corazón? Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amor. ¿Cómo sé que un cristiano está convertido? No es porque hace obras de bien. Los impíos también lo hacen. No es porque cree en Dios. Los demonios también creen. No es porque viene a la iglesia. Hay incrédulos que pueden venir y nunca estar convertidos. La manera como yo sé que el Espíritu Santo transforma mi vida es cuando vivo en obediencia y reflejo el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amor. Por eso es que en Apocalipsis 12, ¿cuál es el énfasis que da? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Acaso los mandamientos de Dios salvan? No salvan, pero ellos guardan los mandamientos de Dios. Significa que el Espíritu Santo colocó eso en sus corazones. Por eso es un remanente distintivo. No por lo que hablan, sino por lo que viven. La morada interior del Espíritu Santo no es una posesión permanente, es un proceso permanente. ¿Entienden la diferencia? No es que ya recibí el Espíritu hoy, ya está, para todo el año. No es que hoy estudié la Biblia para toda la semana. No es que escuché un sermón el sábado para toda la semana. No. ¿Qué cosa es? Es un proceso permanente. Todos los días tiene que ser renovado. Yo termino hoy con esta promesa. Hoy en los testimonios, tomo 3, página 202. ¿Pueden leer conmigo, por favor? Dice así: la promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco. ¿Y cuál es el resultado? Es tan solo lo que podría esperarse. ¿Qué sucede cuando no pedimos por el Espíritu? ¿Qué cosa existe? Sequía, tinieblas, decadencia y muerte espiritual. Pero ahí me hace estremecer otra cosa. Miren lo que dice: los asuntos de menor importancia ocupan nuestra atención. ¿Saben lo que está diciendo? Que nosotros podemos estar tan ocupados, escúcheme bien lo que le voy a decir ahora, podemos estar tan ocupados haciendo la obra de Dios y no dejando que Dios obre en nosotros. Eso es muy diferente. Podemos estar tan ocupados en llevar a otros al cielo que al final terminemos quedándonos en la tierra. Podemos estar tan ocupados haciendo cosas para otros, descuidando nuestra mayor urgencia.
¿Qué necesitamos para concluir de predicar el Evangelio? ¿Más métodos? ¿Más dinero? ¿Más planes? No, necesitamos más personas llenos del Espíritu. Eso es lo que necesitamos. Y yo les voy a decir hoy por qué es que necesitamos urgentemente del Espíritu. Ustedes saben cuál es la diferencia entre un cristiano amargado y un cristiano feliz. El Espíritu. Hay tanta gente infeliz dentro de la iglesia esperando que el culto acabe porque no aguanta más. Hay tanta gente que el sábado no ve la hora que se ponga el sol porque quiere correr a sus negocios. Hay tanta gente que cuando llega el viernes ya no se volvió un día feliz, se volvió un día de estrés, porque llegó sábado para interrumpir sus actividades. ¿Y saben cómo se llama eso? Cristianos. ¿Saben qué cosa diría Jesús? Sepulcros blanqueados. Por afuera brillan, pero por dentro están vacíos. ¿Ustedes saben cuál es la mayor tragedia de nuestras iglesias hoy? Es que tenemos iglesias llenas de personas vacías, vacías de Dios. Están llenas de cualquier otra cosa menos el Espíritu. ¿De qué está llena tu vida? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que disfrute el Evangelio? Porque el Espíritu Santo, miren cómo trabaja. El Espíritu Santo trabaja en dos direcciones: de afuera para adentro para convencerme, y de adentro para afuera para transformarme. Hay muchos que solamente han dejado al Espíritu hacer su primer trabajo y no el segundo. Algunos apenas están convencidos por el Espíritu, pero no transformados por el Espíritu. Y esto es un asunto serio. Les voy a decir por qué. Porque no conozco un religioso más estricto, con la hoja limpia, más linda que Nicodemo, al cual Jesús le miró y le dijo: tú necesitas volver a nacer. No conozco a alguien más correcto que Nicodemo, mas él necesitaba un nuevo nacimiento. ¿Y ustedes saben por qué es tan serio este asunto? Porque Jesús le dijo a Nicodemo así: si no naces, no puedes ver, y si no naces, no puedes entrar. O sea, mientras el mundo está dividido por banderas, por culturas y por países, para Dios no existen religiones, iglesias, no. Para Dios existe así: nació una vez o volvió a nacer. Es simple. No es cuántos años estás en la iglesia. La pregunta es: ¿ya naciste de nuevo? Y no estoy hablando del nacimiento del agua, nacimiento del Espíritu. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia de un árbol de Navidad con un árbol real? ¿Cuál es la diferencia? El árbol de Navidad solo tiene frutos artificiales que se les coloca una vez al año, y el resto del año no sirve más. Pero el árbol real tiene frutos reales. Hay cristianos que son como árbol de Navidad, que solo tienen frutos una vez por semana, artificiales, pero el resto de semana no tienen más. ¿Saben qué necesitamos? El Espíritu. Y yo te voy a pedir en este momento que allí donde tú estás cierres tus ojos y puedas orar de la siguiente manera: Señor, yo quiero estar vacío de mí para estar lleno de ti. ¿De qué cosa está llena tu vida? No lo sé.
Yo no sé cuál es tu lucha y el problema y la razón por la cual aún tú todavía no te has entregado, mas quiero que sepas que el Espíritu Santo aún no ha desistido de ti. Y no importa ya lo que has hecho en el pasado, el Espíritu quiere llevarte a la convicción de que necesitas de un Salvador. Y si allí donde tú estás, tú quieres colocar tu vida a Jesús, entregarte completamente. Si estás en una red social, escribe aquí abajo: yo quiero que el Espíritu Santo continúe trabajando en mí. Y si tú todavía no eres cristiano y no vas a una iglesia, busca una iglesia adventista el séptimo día. Y yo te espero allí para seguir comprendiendo sobre la maravillosa obra del Espíritu Santo. Mas hoy también quiero pedir a todos los que estamos aquí, si queremos pedir que el Espíritu sea nuestra mayor necesidad, ahí donde están, póngase de pie para que podamos orar. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la obra extraordinaria que tu Espíritu Santo hace en nuestra vida. Gracias porque tú nunca desistes de nosotros. Gracias por todos los medios que usas, no solamente para convencernos de pecado, sino para transformar nuestra vida. Y esta noche nos presentamos a ti, totalmente vacíos de todo aquello con el cual hemos intentado llenarnos en la vida. Hay personas que se llenan por su experiencia, por su capacidad, por su conocimiento, por su talento, por su trabajo, por su dinero. Estamos llenos de todo menos del Espíritu. Mas hoy queremos estar vacíos de nosotros. Hoy queremos salir llenos de tu Espíritu. Y que tu Espíritu Santo haga su trabajo extraordinario en la vida. Nos prepare para el encuentro con Jesús. Transforme nuestro corazón. Nos haga dar frutos reales, no artificiales. Que nos haga cristianos felices, que disfrutan de tu presencia. Por favor, no permitas que las cosas de menor importancia ocupen nuestra mayor atención, cuando lo que más necesitamos es tu Espíritu en la vida. Por eso entregamos nuestro corazón a ti. Y te pido una bendición muy especial por todos aquellos que nos han acompañado en esta transmisión. Que tu Espíritu siga trabajando también en sus corazones. Que si hay personas que aún no se han entregado a ti, que tu Espíritu siga hablando para ellos. Que pronto puedan tomar esa linda decisión. Mas nosotros que estamos aquí renovamos nuestro compromiso y te pedimos que no desistas de nosotros. Que tu Espíritu siga trabajando día a día, en el nombre de Jesús.